días, mi nombre es Aaron Gutiérrez, soy alumno del Instituto Tecnológico de Tijuana en la carrera de Ingeniería en Logística. En este trabajo vamos a aplicar algunos ejercicios y nos vamos a apoyar en el uso de la aplicación del Minitab. Vamos a empezar resolviendo algunos ejercicios, pero antes de ello vamos a hablar un poquito de lo que es estadística. La estadística tiene un sinnúmero de aplicaciones que van desde los sondeos de opinión hasta los ensayos clínicos en medicina. De hecho, la estadística influye y da forma al mundo que nos rodea. La presente obra ilustra la relación que existe entre la estadística de nuestro mundo y una variedad de aplicaciones reales que dan una vida a una teoría abstracta. Algunos conceptos que vamos a estar utilizando son los datos, y datos son el conjunto de información recolectada como mediciones, géneros, respuestas a encuestas. La estadística es la ciencia que se encarga de planear estudios y experimentos, obtener datos y luego organizar, resumir, presentar, analizar e interpretar la información para extraer conclusiones basadas en los datos. La población es el conjunto complemento de todos los elementos, puntuaciones, personas, mediciones, etc., que se someten a un estudio. El conjunto es el complemento porque incluye a todos los sujetos que se estudiarán. Un censo. El censo es el conjunto de datos de cada uno de los miembros de la población, y la muestra es un subconjunto de miembros seleccionados de una población. Entonces, teniendo como conocimiento previo esto, pues vamos a entrar de lleno con los ejercicios. En los ejercicios 7 al 14 utiliza el sentido común para determinar si el acontecimiento descrito es A, imposible, B, posible, pero muy improbable, o C, posible y probable. En el ejercicio 7 dice que en el Super Bowl los gigantes de Nueva York derrotaron a los Broncos de Denver en el Super Bowl con un marcador de 120 a 98. Como respuesta es posible y probable, ya que los gigantes tienen 4 títulos en el Super Bowl, mientras los Broncos solamente tienen 3 títulos. En el ejercicio 11 nos dice que la Suprema Corte, todos los magistrados de la Suprema Corte de Estados Unidos tienen la misma fecha de cumpleaños. Como respuesta es B, posible pero muy improbable, ya que son 8 personas diferentes que tendrían que tener la misma fecha de nacimiento. Ejercicio número 5. Ingreso y educación en una muestra grande de hogares. El ingreso anual medio por hogar para los individuos graduados de bachillerato es de 19.856, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. Entonces, en este ejercicio la respuesta es ordinal, ya que las categorías carecen de significado. En el ejercicio 13, los dispositivos para cruzar las calles en la ciudad de Nueva York, hay 3.250 dispositivos para cruzar las calles. Los peatones tienen que presionar el botón de dichos dispositivos ubicados en las intersecciones de tránsito para controlar las luces del semáforo. Se descubrió que 2.500 de dichos dispositivos no funcionan, según datos del artículo For Exerce in New York Futility Pushboard de Michael Huo, New York Times. Y sería también ordinal, ya que no es de razón. Sabemos que cuando se trata de razón, pues el número tiene que ser el doble. En este caso, 3.250 no es el doble de 2.500 dispositivos, por lo tanto pertenece a ordinal. El perfil racial es un estudio reveló que en el condado de Orange se expiden más multas por exceso de velocidad a los individuos de grupos minoritarios que a los caucásicos. Y como conclusión, en el condado de Orange los individuos de grupos minoritarios exceden la velocidad límite más que los caucásicos.
Y la respuesta de este análisis sería porque los grupos caucásicos están conformados por familias con gente mayor, mientras que los grupos minoritarios son familias compuestas por individuos jóvenes, por los que tienden a rebasar con mayor facilidad los límites de velocidad. En el ejercicio 10, árbol de Navidad, el proveedor del servicio de Internet de América Online, AOL, realizó una encuesta entre sus usuarios y les preguntó si preferirían un árbol de Navidad real o uno artificial. AOL recibió 7.073 respuestas y 4.650 de ellas indicaban preferencia por un árbol real. Puesto que 4.650 representa el 66% de las 7.073 respuestas, podríamos concluir que alrededor del 66% de las personas que celebra la Navidad prefiere un árbol real. ¿Y por qué? Y como respuesta es no, porque la encuesta solo fue realizada entre los usuarios del servicio de AOL, es decir, la muestra fue tomada de los usuarios de dicho servicio, más no de toda la gente que celebra la Navidad. Prueba de la equinacia. Un estudio sobre la equinacia sobre la eficacia de la equinacia incluyó 707 casos de infecciones del tracto respiratorio superior. Se administró equinacia a 337 niños infectados, en tanto que 370 niños infectados recibieron placebos, según datos de Efficacy and Safety of Echinacea in Reading Upper Medical Association. Entonces, como respuesta se trata de un experimento, ya que se les proporcionó un tratamiento a los niños. En el ejercicio 12, puesto de revisión de sobriedad, el autor fue observado en un puesto de revisión de sobriedad de la policía de la ciudad de Poughkeepsie, donde se detenía y entrevistaba a cada quinto conductor. El autor fue testigo del arresto de un exalumno, y en este caso sería aleatorio, ya que cualquier miembro de la población que estuviese en quinto lugar tiene la misma posibilidad de ser entrevistado. Gráfica de ingresos. La siguiente gráfica describe los ingresos promedios por trabajos de tiempo completo desempeñado por hombres y mujeres de 18 años o más en un año reciente. Tales ingresos fueron de 37.197 para las mujeres y de 53.059 para los hombres, según datos de la Oficina de Censos de Estados Unidos. La gráfica hace una comparación imparcial de datos. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica imparcial. Y pues la gráfica que nos mostraba el ejercicio no hacía una comparación imparcial, ya que no mostraba claramente la comparación de ingresos, y a continuación pues yo agregué una gráfica imparcial, donde podemos ver que los hombres están por arriba con ingresos de 53.059. Aquí tenemos las cantidades del lado izquierdo, y las mujeres con un promedio de 37.197 en ingresos. Entonces se ve claramente cómo este ingreso de las mujeres es menor al de los hombres. Tenemos las cantidades y pues está graficado de una forma imparcial. Gráfica de consumo de petróleo. La siguiente gráfica utiliza cilindros para representar los barriles de petróleo consumidos por Estados Unidos y Japón. La gráfica distorsiona los datos o los describe de forma imparcial. ¿Por qué? Si la gráfica distorsiona los datos, construye una gráfica que los represente de forma objetiva. Pues en el ejemplo, en el ejercicio, solamente nos mostraba los cilindros en una imagen, y nos ponía 20 y nos ponía 5.4, Estados Unidos y Japón. Un barril más grande en el de Estados Unidos, y el de Japón nos aparecía un barril pequeño. Sin embargo, pues
nos distorsiona la información porque pues no nos estaba hablando claramente acerca de los millones de barriles y no se veía la comparación claramente. Entonces aquí hice yo una gráfica donde podemos ver que en la parte de arriba nos está hablando de millones de barriles y del lado izquierdo aparecen de 0 a 25 millones. Japón está del lado derecho con 5.4, aquí podemos ver que rebasa el límite de los 5, y en Estados Unidos lo tenemos con 20 millones y justo está aquí en el valor 20. Entonces igual podemos observar que es claramente la comparación que se está haciendo entre millones de barriles, donde Estados Unidos está muy por arriba de Japón en el consumo de los barriles. Muy bien, entonces vamos a entrar de lleno con los ejercicios en Minitab. Vamos a empezar con distribución de frecuencias. Ok, y pues para empezar, el concepto de distribución de frecuencias o una tabla de frecuencias. Esto nos indica cómo un conjunto de datos se divide en varias categorías o clases. Al listar todas las categorías junto con el número de valores de los datos que hay en cada una. Y definiciones importantes. Los límites inferiores de clase son las cifras más pequeñas que pueden pertenecer a las diferentes clases. Los límites superiores de clase son las cifras más grandes que pueden pertenecer a las diferentes clases. Las fronteras de clase son las cifras que se utilizan para separar las clases, pero sin los espacios creados por los límites de clase. Es importante conocer estos conceptos, ya que los estaremos utilizando a lo largo de este curso. Otras definiciones importantes son las marcas de clase, las cuales son puntos medios de las clases. La anchura de clase es la diferencia entre los límites inferiores de clase consecutivos o dos fronteras inferiores de clase consecutivos en una distribución de frecuencias. Y aquí nos habla acerca del procedimiento para construir una distribución de frecuencias. Estas se pueden hacer de forma manual, pero es mucho más fácil realizarlo en Minitab y podemos graficarlo también. Entonces aquí nos dice que para empezar determina el número de clases que desea, el cual debe estar entre 5 y 20. El número que elija puede verse afectado por la comodidad de usar cifras enteras. El segundo paso es calcular la anchura de la clase, y para esto vamos a utilizar el valor más alto menos el valor más bajo entre el número de clases. En el número 3, el tercer paso, dice comience por elegir un número para el límite inferior de la primera clase. Elige el valor del dato más bajo o un valor conveniente que sea un poco más pequeño. El cuarto paso es, usando el límite inferior de la primera clase y anchura de clase, proceda a listar los demás límites inferiores de clase. Sume la anchura de clase al límite inferior de la primera clase para obtener el segundo límite inferior de clase. Después sume la anchura de clase del segundo límite inferior de clase para obtener el tercero, y así sucesivamente. El quinto paso es anotar los límites inferiores de la clase en una columna vertical, y luego procedemos a anotar los límites superiores de clase. El paso número 6 es tomar el valor de cada dato y poner una marca en la clase adecuada. Agregar las marcas para obtener la frecuencia total de clase. Y pues aquí nos muestra un ejemplo con el pulso de las mujeres. Dice, utilice los pulsos de las mujeres de la tabla 2.1 y sigue el procedimiento anterior para construir la distribución de frecuencias de la tabla 2.2. Incluye 7 clases. Pues las 7 clases son estas: 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Entonces, pues aquí claramente estamos viendo cómo se utilizó el procedimiento, que primero para determinar el número de clases, el cual debe estar entre 5 y 20, pues vamos a calcular la anchura de la clase, que utilizamos el valor más alto, que es 129, menos el valor más bajo, que es 60, entre el número de clases que queremos, que en este caso serían 7. Entonces eso es para que tengamos estos datos. Y la frecuencia la obtenemos sumando 60 más 69 y lo dividimos entre 2. Entonces 60 más 69 serían 129 entre 2. Perdón, la frecuencia es el número de datos que tenemos aquí entre 60 y 69, serían 12 datos. Entre 70 y 79 tenemos 14 datos, entre 80 y 89 tenemos 11 datos, entre 90 y 99 1, entre 100 y 109 1, entre 110 y 119 no hay ningún dato, y de 120 a 129 hay uno. Esa es la frecuencia. Y pues aquí estos son los pulsos y tenemos los datos de las mujeres. Entonces, pues aquí está lo que tenemos para calcular la anchura de la clase. 124 menos 60 entre 7 nos da 9.14. El siguiente entero sería 10. Entonces vamos a trabajar con ese rango de 10. Por eso tenemos de 60 a 69, pues hay 10 datos. Entonces tenemos ya nuestras 7 clases. Dice: elija 60 como primer límite inferior de clase, ya que es el valor más bajo de la lista y un número conveniente. Sume la anchura de clase de 10 a 60 para determinar el segundo límite inferior de clase, que sería 70. Continúe y sume la anchura de 10 para obtener los límites inferiores restantes. Sería 80, 90, 100, 110 y 120. Liste los límites inferiores de clase de forma vertical, como se muestra al margen. Con esta lista podemos identificar con facilidad los límites superiores de clase correspondientes, que son 69, 79, 89, 109, 119 y 129. Esos serían los límites inferiores, que serían estos. Y dice, son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5. Esos son los puntos medios, que también más adelante vamos a saber para qué nos sirven estos, utilizarlos en militar. Y este es el siguiente tema, son distribuciones de frecuencias relativas. En una distribución de frecuencias relativas, que es muy parecida a la anterior, pero aquí vamos a hablar de porcentajes. La frecuencia de una clase se sustituye con una frecuencia relativa, una porción, o una frecuencia porcentual, un porcentaje. Entonces, para sacar ese porcentaje vamos a utilizar la frecuencia de la clase, que acá teníamos los datos arriba, la frecuencia de la clase, que son estos datos, entre la suma de todas las frecuencias, que es la suma de todas las frecuencias por 100. La suma de todas las frecuencias serían 40. Sería la suma de todas estas: 12 más 14 más 11 más 1 más 1 más 1.
69 nos daría el 30%, de 70 a 79 el 33%, de 80 a 89 27.5%, de 90 a 99 son 2.5%, de 100 a 109 2.5%, de 110 a 119 sería 0, y de 120 a 129 es 2.5. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Pulso de los hombres. Utiliza el pulso de los hombres para construir la distribución de frecuencias. Incluye a 10 clases. Y aquí tenemos los pulsos latidos por minutos de hombres y mujeres. Ahora vamos a utilizar el ejemplo de los hombres, que son todos estos datos. Y tenemos también otro ejemplo. Ahorita lo vamos a aplicar esto en militar. La radiación de dientes de leche de leche. A continuación se presenta una lista con las cantidades de estroncio 90 en milibecquereles que hay en una muestra aleatoria simple de dientes de leche. La muestra se obtuvo de los residentes de Pensilvania nacidos después de 1979 con base en datos de Sped Rise in Strong 90 en USA en 1990 de Mangano al Science of the Total. Construya una distribución de frecuencias con 8 clases. Entonces vamos a trabajar ahora sí con el Minitab. Y primero aquí ya tengo los datos capturados. Y vamos a empezar con el pulso de mujeres, que es el primer ejercicio de ejemplo. Ahora sí, esto lo vamos a usar en militar. Y aquí tenemos todos estos datos, ya los tengo en militar, que son los pulsos de mujeres. Para graficarlo, para hacer la gráfica, nos vamos a ir a gráfica, histograma, vamos a seleccionar simple, le vamos a dar a aceptar, y aquí vamos a utilizar pulso de mujeres, que es el primer ejemplo. Le damos doble clic y aquí ya nos aparece. En etiquetas, aquí podemos seleccionar distribución de frecuencias. Le vamos a cambiar distribución de frecuencias pulso de mujeres, y ese es para darle el nombre al histograma. Le vamos a dar a aceptar. En la escala va a ser tipo de escala Y en frecuencia. Le vamos a dar a aceptar, y ahora sí le vamos a dar aquí nuevamente a aceptar. Esta es la distribución de frecuencias en pulso de mujeres. Por default nos da 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13. Nos está dando 13 barras, pero nosotros solamente queremos 7, porque el ejercicio nos pide solamente que hagamos 7 clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, para modificarlo, vamos a darle doble clic, y en seccionamiento, aquí podemos poner posiciones de punto medio. Entonces aquí sí vamos a utilizar los datos que tenemos acá como puntos
64.5, aquí están, son los puntos medios de las clases. Las marcas de clase de la tabla 2.2 son 64.5, 74.5. Entonces vamos a copiar estos datos para que solamente nos dé las 7 clases que queremos. Entonces aquí 64.5, los vamos a separar con un espacio. 74.5, clases que tenemos. Aquí pues ya tenemos que es el punto medio 64.5, 74.5, 84.5 y así sucesivamente. La frecuencia tenemos de 0 a 14 aquí en el lado izquierdo. Aquí le podemos agregar nosotros etiquetas de los datos para tener los valores. Le damos a aceptar y aquí ya nos está apareciendo 12, 14, que es el que está acá arriba, 11, 1, 1, 0, 1. Entonces ahí tenemos nuestro primer histograma. Entonces pues ya tenemos nuestra primera distribución de frecuencias con el pulso perdón, de mujeres. Le damos a aceptar. Aquí ya está, nos muestra con los datos. Y si le dejamos aquí el cursor perdón, nos aparece barra de valor 12, la clase igual es de 59.5 a 69.5. ahí nos está dando la clase, el valor de la clase. Seleccionamos cada uno, ahí nos aparece la clase de 69.5 a 79.5, de 79.5 a 89.5, de 89.5 a 99.5, de 99.5 a 109.5. Pues no tenemos nada. Y aquí tenemos de 119.5 a 129.5. Entonces ese es nuestro primer histograma. Ya lo tenemos con datos, nuestras 7 clases, como nos lo pide el ejercicio, que aquí está. Y pues obviamente es mucho más fácil que estarlo haciendo manual. Para eso nos sirve el Minitab. Ahorita vamos a hacerlo, este ejercicio, que es el de distribución de frecuencias relativas, que en relativo pues obviamente estamos hablando de porcentajes, de porciones. Entonces vamos a ver ahora para hacerlo con los porcentajes, pero en Minitab. Después vamos a continuar con el de hombres. Entonces nos vamos a Minitab y ahora vamos a hacer, aquí le podemos ir dando guardar y sabemos que aquí en navegador se nos van guardando. Como yo ya había realizado anteriormente todos los ejercicios, aquí los tengo guardados. Entonces vamos ahora con el porcentaje, y para hacerlo con porcentaje solamente igual nos vamos a gráfica, nos vamos a histograma, seleccionamos igual simple y ahí tenemos con el pulso de mujeres, etiquetas, le vamos a cambiar pulso de mujer, frecuencia, porcentajes, aceptar, en escala nos vamos a ir a porcentaje para cambiar. Entonces le vamos a dar a aceptar y le vamos a dar a aceptar. Aquí ya tenemos nuestro histograma. Nuevamente nos está dando por default 2, 4, 6, 8,
10, 12, 13 clases. Esto lo vamos a modificar otra vez. Seccionamiento, posiciones, igual aquí vamos a seleccionar el 64, 64.5, 34.5, 84.5, 94.5, 104.5, 114.5 y 124.5 son las 7. Le damos a aceptar. 2, 4, 6, 7, ya les tenemos nuestras clases. Y vamos a agregarle también ok, entonces le damos a aceptar y aquí vamos a darle en porcentajes, que si lo comparamos con la tabla que se había hecho manual nos van a salir los mismos. El primero es 30%, en la clase de 59.5 a 69.5 es 30%, luego 35 y luego 27.5. Vamos a corroborarlo con nuestra tabla de frecuencia relativa. De 60 a 69, tenemos un 30%. De 70 a 79, un 35%. De 80 a 89, un 27.5%. Y es lo mismo que tenemos aquí. 30, 35, 27.5, 2.5, 2.5, 0 y 2.5. Entonces quiere decir que está correcto nuestro histograma de distribución de frecuencia con el porcentaje del pulso de las mujeres. Pues aquí están los datos, porque el porcentaje está del lado izquierdo de 0 a 40 y aquí están los puntos medios, 64.5 y 74.5, y ya está nuestro histograma. Entonces le vamos a aceptar. Aquí lo tenemos. Pues le podemos dar también guardar y ahí se va a guardar nuestro histograma. Entonces nos pide también que hagamos otro ejercicio. Ejemplo: pulsos de hombres. Utilicen los pulsos de los hombres para construir la distribución de frecuencia. Incluya 10 clases. Aquí nos está pidiendo 10 clases. Entonces nos vamos a limitar. Ya tenemos los datos de pulsos de hombres. Entonces nos vamos a ir a gráfica, histograma, simple. Ahora vamos a quitarle ahí y vamos a poner pulso de hombres. En etiquetas vamos a distribución de frecuencia y porcentaje de pulso de hombres. Aceptar. Escala. Nos vamos a ir al de frecuencia. Aceptar. Vamos a aceptar. Aquí nuevamente lo tenemos, pero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Tenemos 9, nos pide 10. Entonces en el seccionamiento, el número de intervalos le vamos a dar 10. Y ahí nos agregó uno más: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Son 10. También vamos a sumar aquí para ponerle etiquetas de datos. Le vamos a aceptar y ya nos está dando los datos en cada barra.
La frecuencia está de 0 a 9, aquí del lado izquierdo. Los pulsos de hombres están aquí en la parte del eje de las X. Y ya tenemos no le vamos a cambiar aquí el nombre porque no es porcentaje. Esa es frecuencia pulso de hombre. Y le damos a aceptar. Aquí tenemos ya completo nuestro histograma con las 10 clases que nos pide. Ya lo tenemos, y ahora nos vamos con el siguiente ejemplo, que es la radiación en dientes de leche. Y aquí nos está dando todos los datos, también ya los tengo capturados. Y le damos a aceptar y también lo podemos dar guardar. Ya tenemos aquí radiación en dientes de leche, ya tengo capturados también los datos. Nos vamos a gráfica, histograma, aceptar, y ahora le cambiamos radiación en dientes de leche. En etiquetas, uso de frecuencias, corroboramos que esté en frecuencia, aceptar, y le vamos a dar aceptar. Igual, aquí ya lo tenemos, 2, 4, 6, 7, 8, 9, nos da 9. Y nos pide aquí en este ejercicio 8 clases. Entonces vamos a hacerlo con 8 clases. 2, 4, 6, 7, 8, 9, nos da 9. Vamos a seccionamiento, 8 clases. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a agregarle también etiquetas de datos para tener los valores. Y aquí está. En la clase de 110 a 120 solamente tenemos dos frecuencias, dos datos en ese intervalo. Entonces, en la segunda clase, que es la de 120 a 130, también tenemos dos. En la clase de 130 a 140 tenemos 5 frecuencias. En la clase de 140 a 150 tenemos 9. En la siguiente tenemos 13, 6, 2 y 1 sucesivamente. Entonces ya está nuestra distribución de frecuencias de radiación en dientes de leche, que es este ejemplo que nos da aquí. Entonces esto sería todo para este tema. Hicimos los 3 histogramas y pues nada más como recordatorio podemos decir que la diferencia entre una distribución de frecuencias y una distribución de frecuencia relativa, pues sería que en la distribución de frecuencia relativa utilizamos los porcentajes. Esa sería la diferencia. Y pues ahora vamos a continuar con nuestros siguientes ejercicios. 2.3 es el subtema, que son los histogramas. Vamos a guardar este tema.
nuestro definición de un histograma. Es una gráfica con barras de la misma anchura, dibujadas una junto a la otra, sin espacios entre sí. La escala horizontal representa las clases de los valores de datos cuantitativos, en cuanto que la escala vertical representa frecuencias. La altura de las barras corresponden a los valores de frecuencias. Ejemplo, los datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, National Center for Health Statistics, Tier National Health and Nutrition Examination Survey. La edad está dada en años, estatura está dada en pulgadas, el peso en libras, la cint es la circunferencia de la cintura en centímetros, el pulso es frecuencia del pulso en latidos por minuto, el SIST es presión sanguínea sistolítica en milímetros, y días es presión sanguínea diastólica en mmHg. Col es el colesterol en miligramos, el índice de masa corporal es el IMC, el mus es la longitud del muslo en centímetros, el codo es anchura del codo en centímetros, el mul es la anchura de la muñeca en centímetros y bra es la circunferencia del brazo en centímetros. Realizar los histogramas de la edad, estatura en pulgadas, el peso en libras y el peso en índice de masa corporal. Ok, pues también aquí ya tenemos los datos. Este es el anterior. Vamos a guardar. Ahí tenemos nuestros histogramas. Vamos a abrir. En la hoja de trabajo 2 ya capturé todos los datos, que es edad, estatura, peso, cintura, pulso, todos los datos que nos piden aquí en los ejercicios. Entonces vamos a trabajar con estos datos y dice que hagamos el histograma de la edad, estatura en pulgadas, el peso en libras, el pulso en índice de masa corporal. Entonces empezamos con el de la edad. Okay, aquí tenemos el de la edad. En este caso vamos a irnos a gráfica. Para que nos dé este informe de resumen que es más completo, nos vamos a ir a estadísticas, básicas y resumen de gráfico. Y aquí seleccionamos cuál. Queremos primero el de la edad. Doble clic y le vamos a dar aceptar. Entonces aquí nos da informe de resumen de la edad. Pues tenemos nuestro histograma, nos da aquí, podemos observar la campana de Gauss. Sabemos que no tiene este histograma no está distribuido de una forma que nos pueda dar la campana completa, pero tenemos muchos datos aquí en este histograma que nos dice a cuadro 0.77, el valor P de 0.041 nos da la media de 35.475, sería la media entre los datos, una desviación estándar de 13.92, una variancia de 193.948, una simetría de 0.635477, la curtosis de menos 0.25642.
Entonces los intervalos de confianza nos da el 95% para la media. Esto quiere decir que si tomamos 100 datos, 100 datos de estos, el 95% nos va a dar para la media un 39.92. Si tomamos 100 datos, el 95% de la mediana van a ser 40.589, y de 100 datos el 95% nos daría 17.88 para una desviación estándar. Entonces este es un informe más completo de la edad, y nos dice, ok, vamos a darle aquí, porque la edad, ok, la edad está bien. Le damos a aceptar, ya tenemos nuestro histograma más completo y le damos guardar. Después nos pide que hagamos el de estatura en pulgadas, el peso en libras, estatura en pulgadas. Aquí tenemos los datos también. Entonces nos vamos a estadísticas básicas y el resumen gráfico. Nos vamos a estatura. Aquí está seleccionado. Vamos a aceptar. Este es el de la estatura. Aquí sí hay una distribución más uniforme. Podemos ver en la campana que está mejor formada. Resumen de estatura. Tenemos los mismos datos de este lado que nos sirven para analizar nuestra gráfica, y la estatura nos pide pulgadas, no recuerdo, estatura en pulgadas. Entonces ya vamos a poner que la estatura de resumen en estatura en pulgadas. Vamos a aceptar, vamos a guardar. El siguiente que nos pide el peso en libras. Vamos el peso, aquí está en libras. Bueno, vamos a estadísticas básicas, resumen de gráfico, el peso. Nos dice, aquí está la gráfica, el peso en libras. Tenemos nuestros datos de este lado. Vamos a ver nuestra campana. Y está el informe de resumen, el peso en libras. Le damos a aceptar. Tenemos nuestro gráfico y le podemos dar guardar. Nos vamos con el siguiente, que es el pulso. Tenemos los datos de pulso, estadísticas básicas, resumen de gráfico, pulso, aceptar. Aquí está nuestro gráfico, aquí vemos nuestro resumen, pulso está en latidos por minutos, está el pulso. Le ponemos latidos por minuto. Tenemos nuestro histograma. Guardar. El siguiente por último nos pide el índice de masa corporal, que lo tenemos aquí. Vamos a estadísticas básicas, resumen de gráfico, índice de masa corporal.
cintura, que es la frecuencia. Ok, entonces aquí nos está pidiendo ejercicio de hacer el de la cintura, hacer el del muslo en centímetros, el codo en centímetros, la muñeca en centímetros y el brazo en centímetros también. Entonces empezamos con cintura. Estadísticas básicas, resumen de gráfico, cintura. Tenemos nuestro gráfico. Tenemos nuestro informe, resumen. Vamos a guardar. Nos vamos con el siguiente que nos pide, que es el del muslo. Aquí tenemos nuestros datos del muslo, que también es en centímetros. Tenemos estadísticas básicas, resumen de gráfico, muslo. Aquí está muslo, doble clic, aceptar. Tenemos nuestro informe, ponerle muslo, centímetros. Histograma, vamos a aceptar. Después nos pide el del codo, aquí lo tenemos. También lo tenemos en centímetros. Nuestro histograma lo vamos a aceptar. Vamos a guardar. Ya tenemos codo. Siguiente es muñeca. Resumen de gráficos, brazo, aceptar. Subtema sería todo y continuamos con gráfica de polígonos, de frecuencias y frecuencias relativas. Aquí también yo, para hacerlo un poquito más rápido, ya también tengo sobre el archivo polígono de frecuencias y frecuencias relativas. Ok, entonces vamos a ver lo que son las gráficas de frecuencia y frecuencias relativas. Dice objetivo de las gráficas estadísticas.
El principal objetivo es identificar una gráfica adecuada para representar un conjunto de datos que revele de manera clara algunas características importantes. Definición. Polígono de frecuencias es un tipo de gráfica estadística que utiliza las marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. El polígono de frecuencias se construye a partir de una distribución de frecuencias. Ejemplo. La siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir un polígono de frecuencias con estos datos. Y pues aquí nos está dando los pulsos de latidos por minuto de hombres y mujeres. En este caso están las mujeres. Esto nos muestra la tabla 2.1. Y la tabla 2.2 nos da ya está, nos está dando las clases, que nos está dando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Nos muestra del lado derecho las frecuencias y los pulsos del lado izquierdo. Entonces nos está pidiendo que hagamos un polígono de frecuencia con esos datos. Bueno, pues ya los tengo capturados. El primer ejercicio. Ok, pues para hacer nuestra gráfica de polígonos de frecuencia, también aquí ya tengo los datos que son estos mismos. Estas son las clases: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, las marcas de clase y la frecuencia. También ya anoté yo los datos de frecuencia relativa porque los vamos a utilizar. Y nos vamos entonces a gráficas. Vamos a ir a gráfica de barras. Aquí vamos a seleccionar valores de una tabla que son los de esta tabla que tenemos abajo. Y va a ser una simple, le damos a aceptar y vamos a utilizar perdón, primera frecuencia. Aquí vamos a utilizar, siempre vamos a tener marcas de clase. Vamos a darle clic, opciones de gráfica. Gráfica de polígonos de frecuencia. Vamos a dar a aceptar. Por default nos arroja la gráfica de esta forma. Y lo que vamos a realizar es, vamos a utilizarla con símbolos y líneas de conexión para que nos haga nuestro histograma. De esta forma ya tenemos nuestro histograma. Ahora sí, continuamos. Tenemos nuestra gráfica de polígonos de frecuencia. Del lado izquierdo tenemos las frecuencias que van de 0 a 14 frecuencias. Y tenemos las clases, las marcas de clase en el eje de las X.
Entonces de esta forma quedaría nuestro polígono de frecuencia. Aquí nos lo había arrojado en barras, pero pues ya lo modificamos para que tengamos nuestro polígono de frecuencia, que como lo mencionábamos, el polígono de frecuencia pues es eso, es un tipo de gráfica estadística que utiliza marcas de clase, utiliza segmentos lineales conectados a puntos que se localizan directamente por encima de los valores de las marcas de clase. Es decir, pues aquí ya lo tenemos gráficamente, por puntos se va conectando línea. Entonces ahí ya tenemos, le vamos a aceptar, ya tenemos. Entonces siempre vamos a utilizar las marcas de clase y las frecuencias para realizar nuestro polígono de frecuencia. Siempre vamos a utilizar esos datos. Aquí le damos igual, guardar, y vamos a continuar con los ejercicios. Bueno, pues aquí ya quedó nuestro ejercicio. La siguiente tabla representa pulsos de hombres. Construir un polígono de frecuencias con esos datos, crear la tabla y realizar la gráfica. Ok, pues este es nuestro ejercicio. También viene el polígono de frecuencias relativas, que pues obviamente si nos habla de lo relativo vamos a utilizar porcentajes. En este caso pues yo también ya lo tengo aquí. En el primer ejemplo aquí tenemos la frecuencia relativa, que es el porcentaje. Pues el porcentaje ya anteriormente vimos cómo lo sacamos, y pues esto nos da un 100%, ¿no? Vamos a hacer el polígono de frecuencia relativa, que es este. Nos vamos igual a gráficas de barra. Igual seleccionamos valores de una tabla, que es esta la tabla simple, aceptar, y en frecuencia aquí vamos a cambiarle por frecuencia relativa para que nos dé los porcentajes. Marcas de clase, vamos a darle así, siempre tienen que estar aquí marcas de clase, y etiquetas frecuencia relativa. Frecuencia relativa, pues obviamente aquí está el porcentaje, que este es 30. Podemos observar aquí en la primera clase de 60 a 69 tenemos una frecuencia relativa de 30, que sería esta. En la segunda clase de 70 a 79 tenemos una frecuencia de 35, está entre 30 y 40, que es el 35. Y así sucesivamente podemos observar los demás valores. Siempre vamos a tener marcas de clase en el eje de las X y la frecuencia relativa en el eje de las Y. Entonces le damos a aceptar, y ahí ya tenemos nuestra gráfica de frecuencia relativa. Ahora sí, vamos a continuar con el ejemplo. Este es el ejercicio ejemplo, y nos está pidiendo aquí otro. También yo ya capturé mis datos para hacerlo un poquito más rápido, que es el pulso de latidos por minuto de los hombres y mujeres. Este es el ejemplo que nos está pidiendo, y dice que construir este es el ejercicio. La siguiente
tabla representa los pulsos de hombres, construir un polígono de frecuencias relativas con estos datos, crear la tabla y realizar la gráfica. Entonces vamos a aquí ya tengo en mi hoja 2 de trabajo, pues ya lo hice. Tenemos nuestros pulsos, hice yo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases, las marcas de clase, aquí las tengo, son los puntos medios, las frecuencias también, pues aquí lo hice yo de una forma pues, manual, pero aquí tengo todos los datos que son estos mismos, estos datos ya los puse, y aquí pues obviamente ya los puse con un número de frecuencia que es 13, 7, en la segunda clase, en la tercera sería 9, y la frecuencia relativa ya también lo saqué porque nos va a pedir trabajar con ese ejemplo también, que es en porcentajes. Entonces primero vamos a hacer nuestro polígono de frecuencia, después el polígono de frecuencia relativa, ya trabajando con los porcentajes. Pues nos vamos a gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar. Entonces frecuencia, primero nos vamos con la frecuencia, damos doble clic, siempre aquí marcas de clase, lo voy a hacer nuevamente por aquí, entonces marca de clase, doble clic, y polígono, gráfica de polígonos de frecuencia, lo comparamos con nuestra tabla. En la primera clase de 56 a 61, que es esta, tenemos una frecuencia de 13, aquí está entre 12 y 14 es 13. En la segunda tenemos una frecuencia de 7 que está entre 6 y 8, y así sucesivamente con todos los datos. Eje de las X marca de clase, eje de las Y frecuencia de los pulsos. Le damos a aceptar, ya nos aparece aquí, y le damos a guardar. Ahora vamos con nuestra frecuencia relativa. En nuestra frecuencia relativa vamos a utilizar porcentajes. Nos vamos también a gráfica de barras, valores de una tabla, simple, aceptar, y ahora aquí en lugar de frecuencia vamos a seleccionar frecuencia relativa, marcas de clase, está correcto, vamos a dar a aceptar. Aquí tenemos nuestra gráfica, pero la queremos con símbolos y líneas de conexión. Ok, entonces aquí ya tenemos en cuanto a porcentajes, lo comparamos con los porcentajes en nuestra primer clase de 56-61. Tenemos un porcentaje de 32.5. En nuestra primera clase tenemos aquí 32.5. Si le dejamos el cursor ahí, también nos aparecen las marcas de clase y el valor, que es 32.5. Así en todos los puntitos nos da el valor exacto. Entonces, si lo comparamos con nuestra tabla, pues vemos que es la forma correcta. Le damos a aceptar, aquí ya la tenemos, y le damos guardar. Entonces ahí tuvimos nuestros dos polígonos, el de frecuencia y el de frecuencia relativa, utilizando los porcentajes. Vamos a continuar con nuestro siguiente tema, que es la gráfica de ojiva.
Vamos a ver qué es la gráfica de ojiva. Dice, una gráfica de ojiva es una gráfica estadística que representa frecuencias acumuladas y sirve para determinar el número de valores que se ubican por debajo de algún valor específico. Una ojiva es una gráfica lineal que describe frecuencias acumuladas y utiliza fronteras de clase a lo largo de la escala horizontal y frecuencias acumuladas a lo largo del eje vertical. Entonces, dice ejemplo, la siguiente tabla representa los pulsos de las mujeres. Construir una gráfica de ojiva con estos datos. Tenemos los pulsos latidos por minuto de hombres y mujeres. En este caso el de las mujeres nos da los datos y pues nosotros vamos a hacer estos dos ejemplos. Este es el primero y después nos pide un ejercicio para realizarlo. En este vamos a utilizar las fronteras de clase y pues las frecuencias. Entonces pues nos vamos a ir también a frecuencia, perdón, a gráficas. Entonces tenemos nuestras fronteras de clase. Vamos a irnos a gráfica de barras, valores de una tabla simple, le vamos a dar a aceptar y aquí arriba frecuencia, obviamente vamos a poner vamos a seleccionar frecuencia. En la parte de abajo siempre vamos a seleccionar las fronteras de clase. Siempre vamos a seleccionar aquí predeterminado y siempre vamos a tener que poner aquí el porcentaje de acumulado, acumular las Y en X. Le vamos a dar a aceptar, opciones de datos, siempre vamos a ponerle con símbolos y líneas de conexión. Vamos a dar a aceptar, etiquetas, gráfica de ojiva
cuando son muchos datos en estas gráficas no es conveniente utilizarlas porque ya no se distingue bien la puntuación. Entonces vamos a pasar de lleno con los ejercicios. Ya tengo mis datos. Para hacer gráficas de puntos nos vamos a gráfica y aquí ya nos aparece la opción gráfica de puntos. Vamos a seleccionar simple, vamos a dar a aceptar, pues ahí tenemos pulsos de mujeres. Entonces le damos doble clic y le vamos a dar a aceptar. Y le damos guardar. Y nuestro siguiente ejemplo y último dice: la siguiente tabla representa pulsos